Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pongan toda su atención en el estudio de hoy, porque incluso el título es algo atrevido. El título de hoy es La locura de la santidad. Si fijamos nuestra mente en la santidad de Dios, el resultado nos puede perturbar, como hemos estudiado ayer y antier acerca del trauma de la santidad. Hubo alguien que fue de tal manera perturbado, y ese personaje fue Martín Lutero. Y su espíritu fue turbado debido al profundo conocimiento del carácter santo de Dios. La inusual personalidad de Lutero fue formada en parte por su estudio sobre Dios, pero ¿mejoró o distorsionó esto su personalidad? ¿Se purificó o se atormentó su espíritu por su encuentro con Dios? ¿Amó a Dios? Algunas veces incluso dice que le odió. Y esta es una expresión extraña saliendo de los labios de un hombre tan respetado por su celo religioso como Lutero. Pero así es, él se destacó por hacer declaraciones fuera de lo común. A veces decía: Cristo me parece un juez airado que viene a mí con una espada en sus manos. Y la pregunta es, ¿estaba este hombre loco? Antes de responder a esta pregunta, examinemos algunas características de la vida y conducta de Lutero que han hecho que se le juzgue como tal. La primera clave para un perfil de Lutero se encuentra en sus tempestuosos arranques de cólera, de enojo, y en su lenguaje exagerado. A él le gustaba llamar a sus críticos perros. Los perros comenzaron a ladrar, diría él, cuando las reacciones de sus críticos llegaban a sus oídos. Su lenguaje era, en ocasiones, un terreno salpicado con referencias escatológicas. Consideremos un ejemplo de la réplica de Lutero a la diatriba de Erasmo. Dice: me parece una pérdida de tiempo contestar sus argumentos. Lo he hecho ya una y otra vez, y en su insuperable volumen sobre las doctrinas de la teología, las ha aplastado en el piso. Ese libro, en mi opinión, merece vivir mientras existan libros para leer, tanto para ser colocado en el canon de la iglesia, mientras que su libro me impresiona por ser tan inservible y pobre, que tengo la conmiseración de usted por haber arruinado su precioso, brillante uso del lenguaje con algo tan vil. Me parece escandaloso exponer material de tan baja calidad entre los adornos de tan rara elocuencia. Es como usar platos de oro o plata para servir basura del patio. La tempestuosa conducta de Lutero surgió en una importante reunión en Alemania. Los líderes del nuevo movimiento protestante se unieron para arreglar sus desacuerdos acerca de la cena del Señor. Y en medio del diálogo, Lutero comenzó a golpear la mesa con su puño, diciendo una y otra vez: esto es mi cuerpo. Y sus arranques fueron similares a los que hicieron famoso a Nikita Khrushchev cuando azotó su zapato en las Naciones Unidas. Lutero era a veces incontrolable. Era dado a las explosiones de carácter. Sus insultos, llamando a la gente perros, por ejemplo, eran severos. Pero estas cosas, aunque suficientes para cuestionar su decoro, no tenían que ver con perder su juicio. Pero hay más sobre Lutero que su forma de hablar. Su conducta era a veces absolutamente grotesca. Desde temprano lo afligían una variedad de fobias. Una historia bien conocida dice que Lutero caminaba en medio de una severa tormenta cuando un rayo cayó tan cerca de él que lo tiró al suelo. El gran historiador de la iglesia y biógrafo de Lutero, Ronald Bainton, cuenta la historia y dice: era un caluroso día de julio de 1505.
Un viajero solitario caminaba al lado de la villa de Stonderbergheid y era un joven y pequeño, más robusto. Vestía con el uniforme de un estudiante universitario y mientras se acercaba a la villa, el cielo se nubló y repentinamente comenzó a llover y desató una tormenta. Un rayo iluminó la penumbra y derribó al hombre al suelo. Luchando por levantarse, gritó aterrorizado: Santa Ana, ayúdame y me haré monje. Y este hombre que invocó a un santo, entre comillas, más tarde habría de repudiar el culto a los santos, a los ídolos. Este que prometió hacerse monje, más tarde renunció al monasticismo. Este hijo fiel de la Iglesia Católica, más tarde conmovió la estructura del catolicismo medieval. Este siervo devoto del Papa más tarde identificó a los papas con el anticristo. Y ese joven era Martín Lutero. Poco después de esta experiencia, Lutero cumplió su voto. Renunció a sus estudios de leyes y entró al monasterio para la decepción de su padre Hans. El temor de una muerte violenta como una expresión del juicio y el castigo divino espantaba a Lutero. Él sufrió enfermedades estomacales y de piedras en los riñones toda su vida. En más de una ocasión predijo su muerte. Numerosas veces estuvo seguro que estaba solo a días o semanas de ir a la tumba. Aquel rayo se grabó en su memoria con una cicatriz que nunca olvidó. Pero no todos reaccionan de la misma manera a un encuentro cercano con la muerte. Varios años atrás, 3 golfistas profesionales fueron derribados al suelo por un rayo durante un torneo. Uno de los 3, Lee Treviño, sufrió una herida en la espalda que limitó severamente su carrera. Cuando fue entrevistado en un programa de televisión acerca del incidente, el anfitrión le preguntó a Treviño qué aprendió de esa experiencia, a lo que él contestó: aprendí que si el Todopoderoso quiere jugar donde usted está, mejor quítese de su camino. Treviño ganó unas risas por su experiencia. Lutero, por su parte, se ganó una nueva carrera como monje y teólogo. Los problemas estomacales crónicos de Lutero han sido relacionados con sus problemas psicosomáticos. Sus fobias neuróticas parecían ir directamente a su estómago, afectando su digestión. Su problema con la flatulencia era legendario, debido en parte a sus descripciones exageradas. Sus escritos están salpicados con referencias a sus constantes eructos y escapes de gases. Él dijo: si se me escapa un gas en Wittenberg, lo van a oír en Leipzig. Afortunadamente, Lutero fue capaz de encontrar un uso santificado para su flatulencia. Él aconsejó a sus estudiantes que los escapes de gases eran un instrumento efectivo para repeler los ataques del diablo. En otras ocasiones, Lutero habló de resistir a Satanás tirándole un frasco de tinta. Así este hombre describió su batalla con Satanás como la de un hombre bajo ataque. Estaba seguro que él era un objetivo personal del príncipe del infierno. Sus historias de Satanás son ideales para los psicólogos que ven en estos relatos 2 indicaciones de desequilibrio mental. Por un lado se piensa que Lutero sufría de alucinaciones y por el otro de delirios de grandeza, pensando que el príncipe de las tinieblas lo había escogido como su objetivo favorito. Pero desde el punto de vista ventajoso de la historia de la Iglesia, no debe sorprendernos que en el siglo XVI el poder satánico podría haberse enfocado muy fuerte sobre Martín Lutero. Otro episodio que ha hecho a los psiquiatras fruncir el ceño fue la primera misa que celebró Lutero. Él ya se proyectaba como un prometedor teólogo y no era tímido, aunque su futuro como orador público y predicador aún era desconocido para sus contemporáneos.
La celebración de su primera misa después de su ordenación fue el debut de Lutero como clérigo. Su padre Hans casi se había reconciliado con la decisión de su hijo de abandonar una lucrativa carrera de leyes por la vida del monasterio, e inclusive sentía cierto orgullo por su hijo, el sacerdote. De tal suerte, la celebración de la misa fue motivo de orgullo para su familia, la cual asistió a tal evento. Nadie esperaba lo que sucedió. Lutero comenzó la ceremonia con mucho porte, proyectando una conducta sacerdotal de confianza y autocontrol. Y en el momento de la oración de consagración de la hostia, en el que Lutero por primera vez habría de ejercitar su autoridad sacerdotal para evocar el poder de Dios en el gran milagro de la transubstanciación, o sea, la transformación que según dicen los católicos sucede del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, se tambaleó, se paralizó en el altar como traspasado por una flecha. Sus ojos se pusieron vidriosos y gotas de sudor aparecieron en su frente. Y un nervioso rubor llenó la congregación, la cual urgía al joven sacerdote a que continuara. Hans Lutero, su padre, se inquietaba cada vez más, sintiendo que una ola de vergüenza paternal lo sobrecogía. El labio inferior de su hijo comenzó a temblar mientras trataba de decir la misa, pero ninguna palabra salía de su boca, y regresó desmoralizado a la mesa donde su padre y los invitados de la familia estaban sentados. Había fracasado, arruinado la misa y humillando a él y a su familia. Hans estaba furioso, su padre, pues había hecho una generosa contribución al monasterio y ahora se sentía humillado en el mismo lugar en el que había venido a presenciar el triunfo de su hijo. Y reprendió a Martín y se preguntó si su hijo tenía lo necesario para ser sacerdote. Martín defendió su llamado apelando a la convocatoria celestial que él sintió por su experiencia en la tormenta eléctrica, y Hans le replicó: quiera Dios que no haya sido una aparición del diablo. ¿Qué sucedió en el altar? Lutero ofrece su propia explicación de lo que pasó cuando estaba a punto de decir las palabras: nos ofrecemos a ti, el Dios vivo, eterno y verdadero. Y él dice: ante estas palabras yo me quedé estupefacto y aterrorizado. Pensé para mí mismo: ¿con qué lengua voy a dirigirme a tal majestad si todos los hombres deberían de temblar aún ante la presencia de un príncipe terrenal? ¿Quién soy yo para levantar mis ojos o mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles lo rodean. Uno solo de sus movimientos hace temblar la tierra, y yo, un miserable y pequeño pigmeo, diré: yo quiero esto y pido aquello, porque yo soy polvo y ceniza, lleno de pecado, y estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Estos episodios son consideraciones menores en cuanto a los testimonios sobre la cordura de Lutero. Nuestra atención debe dirigirse hacia uno de los momentos más dramáticos de su vida y para todo el cristianismo. La prueba suprema en la vida de Lutero fue la ocasión para su más elevado conflicto cuando vino en el Concilio Imperial de Worms en el año de 1521. Delante de los príncipes de la Iglesia y el Estado y la del Santo Emperador Romano Carlos, el hijo de un minero de carbón estaba siendo juzgado por herejía. Los eventos se habían salido de control desde que el profesor de teología había clavado sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. Y estos fueron puntos de debate que Lutero estaba exponiendo para una disputa teológica.
Él no quiso encender un fuego nacional o internacional. Alguna gente, probablemente estudiantes, tomaron esas tesis e hicieron uso del maravilloso nuevo invento de Gutenberg, la imprenta, y en 2 semanas las tesis estaban siendo discutidas en Alemania. Benton presta una expresión de Karl Barth para explicar lo que sucedió. Y dice, Lutero era como un hombre ascendiendo en la oscuridad de la escalera de caracol, en la cima de una vieja catedral. En esas penumbras él trató de sostenerse y su mano cogió una soga que era la soga de la campana. Una tormentosa controversia tomó lugar. Las tesis fueron enviadas a Roma al Papa Leo. La leyenda dice que Leo las leyó y dijo, Lutero es un borracho alemán, ya pensará diferente cuando esté sobrio. Pero el conflicto llegó hasta las órdenes monásticas y a los teólogos. Lutero se involucró en debates, el más serio en Augsburgo y Leipzig. Finalmente fue censurado en la publicación de una bula papal. Su título, Exsurge Domine, que viene de las palabras de apertura, levántate, oh Dios, y juzga tu causa, que cerdos salvajes han invadido tu viña. Después de que la bula fue publicada, los libros de Lutero fueron quemados en Roma. Él apeló para una audiencia con el emperador. Finalmente la reunión se realizó en Worms, donde a Lutero le fue dado un salvoconducto para hacerse presente. Y lo que sucedió en Worms fue legendario. Las leyendas surgen de los eventos hollywoodenses que le han dado su toque de glamour a esa escena. La imagen prevaleciente de Lutero es la de un valiente héroe desafiando a una jerarquía maligna. Y a Lutero se le preguntó, ¿se retracta usted de sus escritos? Nos imaginamos a Lutero de pie, sin temor a los oficiales y diciendo con su puño cerrado en el aire, esta es mi posición. Y luego le vemos volverse y alejarse osadamente del salón mientras la gente lo vitorea, se monta en su caballo blanco y galopa hacia el horizonte para comenzar la reforma protestante. Pero, pero eso no es lo que sucedió. La primera sesión tuvo lugar el 17 de abril. El aire estaba electrizado por la emoción del momento. Lutero se había expresado atrevidamente antes de su llegada diciendo, esta será mi retractación en Worms. Previamente dije que el Papa es el vicario de Cristo, me retracto. Ahora digo que es el adversario de Cristo y el apóstol del diablo. La multitud esperaba más declaraciones atrevidas. Contenían su emoción, esperando que el cerdo salvaje se desbordara. Cuando la reunión imperial se abrió, Lutero se paró en el centro del salón. A un lado estaba una mesa con sus libros controversiales. Un oficial le preguntó si eran suyos. Él contestó, su voz poco más alta que un susurro. Los libros son todos míos y he escrito más. Y luego vino la pregunta decisiva de su disposición para retractarse. La asamblea esperó su respuesta, pero no hubo un puño levantado ni desafío. Y de nuevo Lutero respondió inaudiblemente, les ruego que me den tiempo para pensarlo. Y como sucedió en su primera misa, Lutero se tambaleó. Su confianza lo abandonó. El cerdo salvaje fue de repente como un cachorro lloriqueando. El emperador estaba asombrado por la petición y se preguntó si esta no podría ser más que una táctica dilatoria, un artilugio teológico. Sin embargo, le concedió clemencia, dándole 24 horas más para pensar. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Lutero escribió lo que es una de las oraciones más conmovedoras jamás escritas. Y en ella se revela el alma de un hombre humilde postrado ante su Dios santo, desesperadamente buscando el coraje para permanecer solo delante de hombres hostiles. Para Lutero,
Ese fue su Getsemaní privado. Por eso hoy estamos estudiando la locura de la santidad, porque en Lutero fue una locura. Y escuchen su oración lo que dice: oh Dios todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, cuán débil es la carne y cuán fuerte es el poder de Satanás. Si tuviera que depender de la fortaleza del mundo, todo se acabaría. La campana de la muerte ha sonado, la sentencia ha sido dictada. Oh Dios, oh mi Dios, tú ayúdame en contra de la sabiduría de este mundo. Haz esto, te lo ruego. Tú deberías hacer esto por tu gran poder. La obra no es mía, sino tuya. Yo no tengo nada que ver aquí. No tengo nada por lo cual contender con estos hombres grandes del mundo. Preferiría vivir mis días con paz y felicidad, pero la causa es tuya y es justa y eterna. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, fiel e inmutable. Yo no me apoyo en el hombre porque sería vano. Lo de los hombres es inestable, todo lo que procede de él fallará. Dios mío, ¿no me escuchas? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir, solamente te estás ocultando, me has escogido para este trabajo, yo lo sé. Por eso, oh Dios, cumple tu voluntad, no me abandones por el amor de tu amado Hijo. Jesucristo, mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Señor, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás? Ven, te lo ruego, estoy listo. Mírame, preparado para ofrecer mi vida por tu verdad, sufriendo como un cordero, porque tu causa es santa y es solo tuya. No te dejaré ir, no, ni aún por la eternidad, aunque el mundo estuviera saturado de demonios y este cuerpo que es obra de tus manos fuese arrojado y pisoteado, cortado en pedazos y consumido hasta las cenizas. Mi alma es tuya, sí, tu propia palabra me lo asegura. Mi alma te pertenece y habitará contigo para siempre. Amén, oh Dios, envía tu ayuda. Amén. Más tarde del día siguiente, cuando escribió esto, Lutero regresó a la sala, pero esta vez su voz no tembló, ni se alteró, ni tuvo temor, ni pánico, ni miedo. Trató de responder a la pregunta dando un discurso. Su inquisidor finalmente le demandó una respuesta. Te mando, Martín, responde claramente y sin rodeos. ¿Repudias o no tus libros y los errores que ellos contienen? Y Lutero respondió: puesto que vuestra majestad y vuestras señorías desean una respuesta simple, responderé sin rodeos y directamente. A menos que sea convencido por las escrituras y por la razón clara, yo no aceptaré la autoridad de los papas y de los concilios, porque ellos se contradicen unos a otros. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, por ello no puedo retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Esta es mi posición. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Ahora, estas son las palabras de un hombre loco. Tal vez. La pregunta radica en cómo puede un hombre atreverse a oponerse al Papa y al emperador, a los concilios y a los credos y a toda la organización de la autoridad del cristianismo. ¿Qué arrogancia tiene que haber para contradecir a los más refinados académicos y los más altos oficiales de la Iglesia para poner sus propios poderes mentales e interpretación bíblica en contra de todo el mundo? ¿Es esto arrogancia? ¿O son solo las reflexiones de un genio bíblico
un santo valiente? ¿O simplemente son los delirios de un maniático? Cualquiera que sea el veredicto, esta determinación solitaria, para bien o para mal, dividió al cristianismo en dos. Y no obstante la importancia de este evento, tanto para la Iglesia como para la vida personal de Martín Lutero, no fue la principal razón por la cual los futuros académicos juzgarán a Lutero demente. Hubo algo aún más extraordinario, más morboso, ciertamente macabro acerca de este hombre, y tenía que ver con los hábitos de conducta de Lutero mientras fue monje en el monasterio. Como tal, Lutero dedicó su vida a una rigurosa austeridad. Se propuso ser un monje perfecto, ayunaba por días y se sometía a severas formas de autoflagelación y traspasaba las reglas del monasterio en asuntos de autonegación. Sus vigilias de oración eran más largas que las de cualquiera. Rehusaba las cobijas que se le asignaban y se congelaba casi hasta la muerte. Castigaba su cuerpo tan severamente que luego comentó que fue en su celda de monje donde dañó permanentemente su sistema digestivo. Acerca de esta experiencia, él mismo escribió: yo era buen monje y guardaba las reglas de mi orden tan estrictamente que si algún monje llegara al cielo por su monjería, habría sido yo. Todos mis hermanos en el monasterio que me conocían lo pueden verificar. Si hubiese seguido así por más tiempo, me habría matado a mí mismo con vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. La práctica más extraña de Lutero tenía que ver con su hábito diario de confesión. El requerimiento era que todos los pecados fuesen confesados. Lutero no podía pasar un día sin pecar, así que sentía la necesidad de ir diariamente al confesionario buscando absolución. La confesión era una parte regular de la vida monástica. Los otros hermanos veían regularmente a sus confesores y decían: Padre, he pecado. Anoche estuve despierto después de que se apagaron las luces, leyendo mi Biblia con una vela. O ayer en el almuerzo codicié la ensalada de papas del hermano Felipe. Ahora, ¿en cuántos pecados puede meterse un monje en el monasterio? El padre confesor escuchaba, otorgaba la absolución y asignaba una penitencia. Eso era todo y se tomaba solo unos minutos. Pero no era así con el hermano Martín Lutero. Él estaba perturbando al padre confesor porque no se satisfacía con una breve descripción de sus pecados. Él quería asegurarse de que ningún pecado quedara sin confesar. Entraba al confesionario y se estaba ahí por horas diariamente. En una ocasión Lutero se pasó 6 horas confesando los pecados que había cometido el día anterior. Los superiores del monasterio comenzaron a tener dudas acerca de él. Consideraban la posibilidad de que él fuera un holgazán que prefería estarse confesando que estudiar y realizar sus otras tareas. Y también se consideró que pudiese estar mentalmente desbalanceado, a punto de sufrir una serie de psicosis. Su mentor finalmente se enojó y reprendió a Lutero y le dijo: mira, si esperas que Cristo te perdone, trae algo para perdonar. Un homicidio, una blasfemia, un adulterio, en lugar de todos estos pecadillos que confiesas. Dios no está enojado contigo, tú eres el que estás enojado con Dios. ¿No sabes que Dios te manda a tener esperanza? Este era el aspecto de Lutero que más le ha valido el veredicto de locura. El hombre era radicalmente anormal. Su complejo de culpa era distinto a cualquiera antes de él. Era tan morboso en su culpa, tan perturbado en sus emociones, que ya no podía funcionar como un ser humano. Ahora, ni siquiera como un monje normal. Él seguía escapando de la tormenta de rayos.
Su escritor, el Benton, quien escribió su biografía, dice que en consecuencia la más temible inseguridad lo acechaba. El pánico invadía su espíritu. Su conciencia estaba tan inquieta como para ponerse a temblar ante la caída de una hoja. El horror de la pesadilla atrapaba su alma, temeroso de despertar a medianoche para encontrarse con los ojos de aquel que venía a tomar su vida. Los ángeles se retiraban, los demonios gesticulaban con llamados maliciosos a su alma impotente. Estos eran los tormentos de los que Lutero repetidamente testificó que le eran peores que cualquier enfermedad física jamás sufrida. Su descripción concuerda con un reconocido tipo de desorden mental, donde uno se siente tentado a preguntarse si su turbación debería ser considerada como producto de una auténtica dificultad religiosa o de una deficiencia gástrica o glandular. Y te quiero dejar con esta pregunta. Mañana vamos a concluir. Mañana, lógico, será la locura de Lutero. La locura de Lutero. Hoy lo que quiero que entiendas, por eso lo tenemos que ver como un contexto a los estudios que seguiremos viendo acerca de la santidad de Dios, que la santidad puede ser una locura, pero ¿a qué se debía la conducta de Lutero? Por eso es importante estudiar las biografías de estos hombres de Dios que marcaron un antes y un después, para poder entender después, la justicia santa del Señor, para poder entender después lo que el Señor quiere que entendamos acerca no solo de la justicia santa, sino de la paz y la guerra con un Dios santo. Este estudio es para entendidos, hoy y mañana, para que analicemos y entendamos de por qué la santidad puede ser una locura. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, gracias por enseñarnos a través de testimonios, de ejemplos. Señor, porque necesitamos entender la conducta. Pablo decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Tenemos que tener ejemplos de hombres de piedad, hombres que te siguen. Señor, yo me gocé ayer viendo la predicación por el teléfono de mi padre predicando en el centro de rehabilitación en León. Un hombre casi de 80 años, Señor, que tú has levantado prácticamente de la muerte para que Él te siga sirviendo y lo hace con tanta pasión, que es mi ejemplo. Por eso debemos de aprender de los hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a entregarlo todo por ti, Señor. Así como estamos estudiando hoy la biografía y mañana concluiremos con la biografía de esa locura de la santidad, la locura de la santidad de Lutero. ¿Por qué él actuaba así? ¿A qué se debía la conducta de Lutero? Necesitamos aprender y conocer, Señor, lo que tú nos estás hablando en estos días. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.